El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre y lo soporta. A pesar de todo, el amor te llama. Y los corintios, ¡grita! Cristo te ama. Y los corintios, ¡grita! Cristo te ama. A tu nombre, Señor Jesús, alabado sea por siempre, Padre eterno. Gloria a ti. Te ofrecemos este himno corintio, Padre Santo, porque eres el Rey, es mi Señor. Aleluya, tu nombre, Padre Santo. Cuando sigas el impulso de tu corazón caliente, antes que lo dictado de tu fría mente. Cuando sigas el impulso de tu corazón caliente, antes que los dictados de tu fría mente. Has comprendido que en tu sed de amor Jesús te ha convencido de su ser redentor. Has comprendido que en tu sed de amor Jesús te ha convencido de su ser redentor. La ley sujeta donde puede, Espíritu libérame donde fueres, desplega tus velas en el mar de la mar y vida en abundancia los corintios van a dar. Desplega tus velas en el mar de la mar y vida en abundancia los corintios van a dar. Cristo te ama, María también, hey, 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 Cristo te ama, María también, hey. Has comprendido que en tu sed de amor Jesús te ha convencido de su ser redentor. Has comprendido que en tu sed de amor Jesús te ha convencido de su ser redentor. La ley sujeta donde puede, Espíritu libérame donde fueres, desplega tus velas en el mar de la mar y vida en abundancia los corintios van a dar. Desplega tus velas en el mar de la mar y vida en abundancia los corintios van a dar. Desplega tus velas en el mar de la mar y vida en abundancia los corintios van a dar. Desplega tus velas en el mar de la mar y vida en abundancia los corintios van a dar. Tres cosas hay que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor. Pero de las tres, la más importante es el amor. Primera de Corintios 13. Amén, amén, amén. Cristo te ama, María también, amados hermanos, buenas noches. Espero que el Señor te haya bendecido grandemente el día de hoy y con la alegría que nos caracteriza a todos los cristianos, pues podamos seguir caminando en este mundo que en estos momentos está sufriendo por esta gran pandemia. Y por eso vamos a pedirle en estos momentos al Espíritu Santo que sea Él que nos dé esa paz y esa tranquilidad que solamente nuestro Señor Jesucristo, por intermedio del Espíritu Santo, pueda darnos. Y de la misma forma también pedirle de que ilumine nuestro pensamiento, abra nuestros sentidos para poder entender y comprender sobre todo su palabra
lo que vamos a tratar de explicar en esta noche. Y hoy tocaremos un pasaje muy hermoso que está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 1 al 11. Este es un texto muy interesante y uno de mis favoritos. Pero antes de pasar a leer este pasaje bíblico, quisiera dar algunos alcances con respecto a este libro de Hechos de los Apóstoles. Y es que es considerado un libro histórico. Por lo tanto, los acontecimientos y los hechos que se narran en este libro sucedieron. Otra cosa, que tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos de los Apóstoles fue escrito por una misma persona, Lucas. Se dice de que realmente era una sola obra, pero que con el tiempo se dividió en dos partes para identificar la acción de Jesús y la acción de los apóstoles, que en realidad es la misma acción de Jesucristo a través de los apóstoles. Bueno, dicho esto, pasamos a la lectura de este pasaje bíblico. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 1 al 11. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, hacia las 3 de la tarde. Había allí un hombre paralítico de nacimiento, a quien todos los días llevaban y colocaban junto a la puerta hermosa del templo para pedir limosna a los que entraban. Al ver que Pedro y Juan iban a entrar en el templo, les pidió limosna. Entonces Pedro, acompañando a Juan, lo miró fijamente y le dijo: «Míranos». Él los miró esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, camina». Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Inmediatamente sus pies y sus tobillos se fortalecieron. Se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Al darse cuenta de que era el mismo que se sentaba junto a la puerta hermosa para pedir limosna, se llenaron de admiración y asombro por lo que le había sucedido. Como él no se separaba de Pedro y de Juan, toda la gente, llena de asombro, se reunió alrededor de ellos junto al pórtico de Salomón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Identificamos a dos de los 12 apóstoles que Jesús eligió, Pedro y Juan. Y nos dicen que subían al templo a la hora de oración, a eso de las 3 de la tarde. Y con respecto a estos horarios, el libro del Éxodo en el capítulo 29, en los versículos del 39 al 42, nos habla justamente de estos horarios, que existían tres. Uno en la mañana, eso de las 9 de la mañana, con sacrificio, otro al mediodía, sin sacrificio, y otro a las 3 de la tarde, con sacrificio. En la actualidad, la Iglesia Católica realiza la llamada liturgia de las horas, y eso lo encontramos en los numerales 1174 al 1178 del Catecismo. Y volviendo al pasaje bíblico, nos dicen pues de que subían a eso de las 3 de la tarde, ¿no? Y dice que había allí un hombre paralítico de nacimiento, a quien todos los días llevaban y colocaban junto a la puerta hermosa del templo para pedir limosna a lo que entraba. Seguramente las personas que llevaban a este inválido a esa puerta eran personas buenas, digamos que no eran malas, ya que ayudaban a este personaje a trasladarlo ahí a la entrada del templo. Y también hay un detalle importante ahí que dice la puerta hermosa. Y cuando hablan de la puerta hermosa es porque dicen que era de oro, ¿no?
y que era un lugar bien transitado. Entonces quiere decir de que este personaje era muy conocido, ¿no? Era parte de ese paisaje y la gente lo reconocía con mucha facilidad, sabían quién era. Y bueno, los dejó ahí estas personas lo dejaban todos los días ahí en el ingreso al templo. Bueno, cuando va llegando Pedro y Juan, en ese momento, pues él los observa, Pedro lo observa, mejor dicho, y se acerca al invadido y le dice, míranos. Cuando leí esa parte de míranos, inmediatamente mi mente se fue hacia Cafarnaún, allá en la casa del alfarero de la comunidad eucarística mariana, 1 Corintios 13, a la cual yo pertenezco. ¿Y por qué digo esto? Porque ahí dentro, en Cafarnaún, hay un cuadro inmenso del rostro de Jesús y con una mirada penetrante, ¿no? Y de la cual he escuchado muchos testimonios de mis hermanos, de las cosas maravillosas que experimentaron ellos al observar ese cuadro, ¿no? Y cómo es que Cristo los observa, los mira con esa mirada que tiene ahí penetrante, ¿no? Es lo primero que me vino a la mente cuando vi acá que decía que Pedro quiso llamar la atención del paralítico diciéndole míranos, ¿no? Y con esa autoridad que él tenía, ¿no? Con esa fuerza, míranos. Y al, bueno, ya tener la atención de este personaje, pues, ¿no? Pedro les dice, pues, ¿no? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, de Nazareno, levántate, ponte de pie, ¿no? Inmediatamente este inválido se puso de pie y alegre y gozoso, ¿no? Dando gracias a Dios, alabando a Dios. El versículo de este pasaje casi siempre lo uso para decirle a mis hermanos de que debemos entregar todo lo que tenemos, lo poco o mucho que hayamos podido aprender en este caminar. Debemos compartirlo con nuestros hermanos, no tener temor, no tener miedo de poder expresar lo que conocemos, lo que hemos vivido, nuestro propio testimonio. Por ejemplo, quien les habla es bautista de jóvenes y cuando me dieron el cargo, cuando me dieron esta responsabilidad, mejor dicho, no un cargo, sino esta responsabilidad, no tenía más que 6 meses en la comunidad y al principio pues rehuía, decía que no podía aceptarlo porque bueno, no estaba preparado, no estaba capacitado para asumir, ¿no? Tan grande responsabilidad de guiar a jóvenes. Pero sin embargo, pues me convencieron y bueno, pues acepté, pues, ¿no? Porque vi ahí también un grupo de jóvenes que estaban justamente sin bautistas, yo conocí ese círculo y era un círculo muy grande, muy hermoso y se había desintegrado, ya realmente no existía. Y es por eso que acepté y
sin mucho conocimiento y con bastante, con bastante con bastante temor, pues asistí a mi primer círculo, ¿no? Y bueno, de esto habla un poco también el apóstol San Pablo, ¿no? En Primera de Corintios, capítulo 2 del 1 al 5, ¿no? En la forma como él se presentó la primera vez también, así todo temeroso, sin un discurso florido, ni nada por el estilo. Este, pero que el trabajo, pues, si bien es cierto, lo realiza el Espíritu Santo, pero eso tampoco quiere decir de que tú no tengas que prepararte, ¿no? Que instruirte. Bien lo dijo el padre Gilberto en una homilía justamente para el 7º aniversario, si mal no me equivoco, del círculo. Hizo una misa y en su homilía pues dijo justamente eso, ¿no? De que es importante prepararnos, leer, instruirnos, ¿no? Pero nunca dejar de lado pues la acción del Espíritu Santo. Él es el que nos va a ayudar, es cierto. El Señor nos dijo que no nos preocupemos porque Él es el que hablará por nosotros en el momento que tengamos que hablar o que decir algo. Pero también es bien cierto de que uno tiene que esforzarse y tiene que prepararse para poder, decir lo que realmente el Señor quiso expresar en ese momento, lo que está escrito en las Santas Escrituras. Entonces hay que también prepararnos, pues hermanos. Y bueno, pues así fue mi experiencia, como les digo, y por eso es que les digo, entreguemos el poco o mucho conocimiento que tengamos hacia nuestros hermanos, que no tengamos ese temor de expresarnos, de compartir todo lo que nosotros hemos vivido, las experiencias, los testimonios de nuestros hermanos, todo lo que hayamos podido vivir. Eso alimenta la fe de nuestros hermanos. No podemos quedarnos callados. Y por eso acá en este pasaje, en este versículo tan hermoso en el cual dice que él les ofrece, él no tiene, dice no tiene dinero, no tiene la parte material, pero sí tiene algo mucho más, más grande que eso para ofrecerle, ¿no? Y que es ese don que a través de nuestro Señor Jesucristo le da para poder levantarlo de donde Él estuvo, pues, ¿no? Y de esa manera poder Él ingresar al templo, ya que ellos no podían ingresar, todas las personas con defectos físicos no podían ingresar al templo por considerarse impuros. Y ya bueno, al estar sanado, pues, y alegre y contento, pues se va conjuntamente con Pedro y Juan hacia el templo, ¿no? Hay otro detalle que estaba dejando escapar acá, en el cual en el momento que Pedro le dice, míranos, y le dice que se levante, pues él le extiende la mano también, lo toma en la mano y lo levanta, ¿no? Y bueno, también eso también me vuelve a llevar a mi comunidad y recuerdo en los retiros, cómo es de que justamente nuestros hermanos que están ahí y comparten con nuestros invitados, los llevan de la mano. Y es porque nosotros somos los que guiamos a nuestros invitados ahí dentro de la casa del alfarero, los tomamos de la mano para poder llevarlos hacia la presencia de Dios, ¿no? Y bueno, y eso es ahí como voy relacionando estos pequeños pero muy importantes detalles, ¿no? Porque ese tomar de la mano también como que te da una confianza, ¿no? Esa confianza de no ser, de que no vayas a tropezar, de que no vayas a caer por ahí, ¿no?
Entonces, es un detalle muy importante. Luego dice que entraron pues al templo, ¿no? Dice, entraron al templo y todo el pueblo, dice, todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios al darse cuenta que era el mismo que se sentaba junto a la puerta hermosa. Como ya dijimos, era una puerta, el lugar donde él se encontraba, era un lugar muy transitado. Por lo tanto, este personaje era muy conocido. Y pues bueno, al verlo tantos años, porque dice más adelante, dicen que este personaje tenía como 40 años aproximadamente. Entonces, al verlo tantos años ahí, porque era un inválido de nacimiento, ahí al principio dice que era un inválido de nacimiento, pues bueno, al verlo tantos años ahí, pues era pues demasiado conocido, ¿no? Era un personaje ya parte de ese paisaje, como decía. Entonces, la gente se sorprende pues al verlo de que ¿cómo se llama? Ahora está caminando, caminando, alabando, saltando, dando gracias a Dios. Y pues bueno, esa es la forma realmente cómo es que debemos entrar nosotros al templo, ¿no? A nuestras parroquias, alegres, ¿no? A celebrar justamente el sacrificio de Dios, comprometernos ahí con nuestras autoridades, con nuestras comunidades, con nuestros grupos parroquiales. eh, y eso también nuevamente me lleva, pues, la verdad es de por eso es de que me siento alegre y contento allí en donde estoy, en mi comunidad, porque veo también cómo, de la misma forma, como mis hermanos servidores, cada vez que nos toca ir allá a servir, van de esa manera, pues ingresan ahí a la casa del alfarero, contentos, alegres, alabando a Dios, nos reciben de la misma forma, nos despiden de igual manera, y bueno, es todo un gozo, una alegría el asistir a cada retiro ahí en mi amada comunidad. Y bueno, pues culminando esto, pues nos dice, pues, a ver, manda para pedir limosna y la onda de admiración, dice, como él no se separaba de Pedro y Juan, toda la gente llena de asombro se reunió alrededor de ellos junto al pórtico de Salomón. También ahí mencionan este pórtico, pues, ¿no? Y es un lugar donde dice que se reunía la gente justamente para conversar, para dialogar y muchas veces también para la enseñanza, ¿no? Eh, pero dice, ya, acá dice de que no se separaban, dice, de Pedro y de Juan. Este personaje no se separaba de ellos. Y bueno, pues sí, muchas veces ocurre esto, porque cuántos hermanos después de haber pasado su retiro, y vuelvo a mencionar el retiro de mi comunidad. Y lo repito porque, bueno, son cosas vividas, es parte de mi testimonio de vida allí en la casa del alfarero. Eh, Vemos cómo hermanos que salen de su retiro no se apartan muchas veces de las personas que lo invitaron y están ahí justamente por el agradecimiento y por el amor que les llegan a tener a esos hermanos por haberlos llevado al encuentro de Dios, por haberlos guiado, tomados de la mano, como hay una canción ahí que yo recuerdo muy bien que cuando hice mi retiro, pues justo cuando llegué estaba esa canción, ¿no? Tomados de la mano. Y bueno, eh, como decía, por el amor que le tuvieron esos hermanos al llevarlo allá y presentarles a un Dios vivo y hacerles cambiar su forma de pensar, hacerles, y transformar sus vidas, renacer nuevamente en el Espíritu, como le decía Jesús en esos diálogos con Nicodemo, ¿no? Que tienes que volver a nacer, les decía. Y pues bueno, ahí vuelven a renacer en el Espíritu. Y qué hermoso porque se crean lazos, esos lazos de amistad tan fuertes, esos lazos de hermandad allí
en las comunidades, y me refiero ya a la mayoría, ¿no? En el cual, como repito, muchas veces los invitados no se separan de las personas que los llevaron, ¿no? Y es porque se dan cuenta muchas veces del amor que uno les tiene, ¿no? Con qué amor uno pudo haber fijado la mirada en ellos, al verlos de repente en una situación crítica o en un mal momento de sus vidas y bueno, le tendieron la mano para poder guiarlos y llevarlos a ese encuentro con el Señor, ¿no? Y es por eso que se sienten agradecidos y también porque reconocen en esos hermanos de que realmente son enviados de Cristo, enviados de Dios. Y bueno, pues hermanos, esperando de que hayamos podido entender un poco de lo que el Señor nos haya querido decir hoy día, en esta noche, con su palabra, pidamos pues al Señor de que no nos quedemos callados, que podamos compartir cada una de nuestras experiencias con nuestros hermanos y que pues con cada una de las palabras que nosotros y de las experiencias que nosotros podamos contar a nuestros hermanos, podamos seguir alimentando la fe de muchos cristianos. Tu testimonio, mi testimonio, hermano, es el alimento que necesitan nuestros hermanos para poder acrecentar esa fe que muchas veces, como en estos tiempos, se ve disminuida. Doy gracias a Dios por este tiempo y por haberme permitido haber compartido su palabra con cada uno de ustedes, amados hermanos. Le pido a Dios que en ese amor infinito que nos tiene y por su inmensa misericordia, nos cuide y nos proteja en estos tiempos tan oscuros, en estos tiempos de incertidumbre, Señor. Y a ti, Madre Santa, en este mes, que es tu mes, sigue rogando por nosotros. Sigue intercediendo, Madre Santa. Todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Cristo te ama, María también. ¡Hey!